Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Hoy nos embarcaremos en un viaje espiritual profundo, explorando una práctica ancestral que ha transformado vidas y acercado a innumerables almas a Dios, el ayuno y la oración. Antes de sumergirnos en este tema tan importante, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos llenos de la palabra de Dios. Imagina por un momento que estás en un desierto, solo, rodeado de arena y silencio. El sol golpea tu piel y sientes la sed y el hambre apoderándose de tu cuerpo. Pero en medio de esta aparente desolación, experimentas una claridad mental como nunca antes. Tus pensamientos se enfocan, tu espíritu se aquieta y de repente la presencia de Dios se vuelve más tangible que nunca. Así es como podríamos describir la experiencia de Jesús durante sus 40 días de ayuno en el desierto, justo antes de comenzar su ministerio público. El ayuno y la oración, queridos amigos, no son meras prácticas religiosas. Son llaves poderosas que abren las puertas de nuestra alma, permitiéndonos profundizar nuestra conexión con el Creador del universo. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo hombres y mujeres de fe han recurrido a estas disciplinas espirituales en momentos cruciales de sus vidas. Pensemos en Moisés, por ejemplo. Antes de recibir los 10 mandamientos, pasó 40 días y 40 noches en el monte Sinaí, sin comer pan ni beber agua. Durante este tiempo de intensa comunión con Dios, Moisés recibió no solo las tablas de la ley, sino también una visión transformadora del carácter y la gloria de Dios. Éxodo 34, versículo 28 nos dice: «Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos». ¿Puedes imaginar la profundidad de esa experiencia? 40 días sin alimento físico, pero alimentándose directamente de la presencia de Dios. Es un recordatorio poderoso de que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, como Jesús mismo citó en Mateo 4, versículo 4. Pero el ayuno no se trata solo de abstenerse de alimentos, es una decisión consciente de apartar tiempo y energía para enfocarnos completamente en Dios. Es un acto de humildad y dependencia, reconociendo que nuestras necesidades más profundas solo pueden ser satisfechas por Él. El profeta Daniel nos ofrece otro ejemplo inspirador. En Daniel capítulo 10 leemos cómo ayunó durante 3 semanas buscando entendimiento y visión espiritual. Su ayuno no fue total, se abstuvo de manjares delicados, carne y vino, pero el resultado fue extraordinario. Daniel recibió revelaciones asombrosas sobre el futuro y experimentó un encuentro sobrenatural que lo dejó transformado. Esto nos enseña que el ayuno puede tomar diferentes formas. No siempre tiene que ser una abstención total de alimentos. Lo importante es el corazón detrás del ayuno, la intención de buscar a Dios con mayor intensidad y dedicación. Ahora bien, es crucial entender que el ayuno no es una forma de manipular a Dios o de ganar su favor. No es una fórmula mágica para obtener lo que queremos. El profeta Isaías advirtió contra esta mentalidad equivocada en Isaías 58, versículos 3 al 5. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Este pasaje nos recuerda que el verdadero ayuno debe ir acompañado de un corazón sincero y una vida que refleje el amor y la justicia de Dios. No se trata solo de privarnos de alimento, sino de alimentar nuestra alma con la bondad y la compasión divinas. Jesús mismo nos enseñó sobre la actitud correcta al ayunar. En el Sermón del Monte dijo: «Cuando ayunes, no seas austero, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto,
te recompensará en público. Mateo 6, 16 al 18. Estas palabras nos revelan que el ayuno debe ser una práctica íntima entre nosotros y Dios, no un espectáculo para impresionar a otros. Es en ese lugar secreto, en esa comunión privada con nuestro Padre Celestial, donde experimentamos la verdadera transformación. Pero, ¿cuáles son los beneficios concretos del ayuno y la oración en nuestra vida espiritual? ¿Cómo pueden estas prácticas profundizar nuestra conexión con Dios? Permítanme compartir algunos puntos clave. Primero, el ayuno nos ayuda a desarrollar una mayor claridad mental y espiritual. Al abstenernos de la comida, nuestros sentidos se agudizan y nuestra mente se despeja. Esto nos permite enfocar nuestros pensamientos más intensamente en Dios y en su palabra. Muchos creyentes reportan experiencias de mayor discernimiento y comprensión espiritual durante tiempos de ayuno. Segundo, el ayuno fortalece nuestra autodisciplina. En una sociedad que promueve la gratificación instantánea, aprender a controlar nuestros deseos físicos es un ejercicio espiritual valioso. Esta disciplina se traduce en otras áreas de nuestra vida, ayudándonos a resistir tentaciones y a vivir de manera más alineada con la voluntad de Dios. Tercero, el ayuno nos enseña humildad. Cuando sentimos hambre, somos recordados de nuestra fragilidad y dependencia total de Dios. Esta humildad es el terreno fértil donde Dios puede obrar poderosamente en nuestras vidas. Como dice Santiago 4, versículo 6, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuarto, el ayuno intensifica nuestras oraciones. Muchos creyentes testifican que durante el ayuno sus oraciones se vuelven más enfocadas y fervorosas. Es como si el ayuno abriera un canal de comunicación más directo con Dios. El rey David, en numerosos salmos, habla de cómo buscaba a Dios con intensidad, a menudo combinando la oración con el ayuno. En el Salmo 69, versículo 10, dice: «Lloré y afligí con ayuno mi alma», mostrando cómo el ayuno puede ser una expresión profunda de nuestro anhelo por Dios. Quinto, el ayuno nos ayuda a discernir mejor la voluntad de Dios para nuestras vidas. Al apartarnos de las distracciones del mundo y enfocarnos en Dios, podemos escuchar su voz con mayor claridad. Piensa en la experiencia de la iglesia primitiva en Antioquía, como se registra en Hechos 13, versículos 2 y 3. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: «Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado». Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Fue durante un tiempo de ayuno y oración que recibieron dirección clara para su ministerio. Ahora bien, queridos hermanos y hermanas, es importante abordar el ayuno con sabiduría y preparación adecuada. Si nunca has ayunado antes, te recomiendo empezar con periodos cortos, tal vez saltándote una comida para dedicar ese tiempo a la oración. Gradualmente, puedes ir aumentando la duración de tus ayunos a medida que ganas experiencia y fortaleza espiritual. También es crucial considerar tu salud física. Si tienes condiciones médicas preexistentes, es sabio consultar con un médico antes de emprender ayunos prolongados. Recuerda, el objetivo del ayuno no es dañar tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, sino fortalecer tu espíritu. Permítanme compartirles la historia de María, una hermana de nuestra congregación. María había sido cristiana durante muchos años, pero sentía que su vida espiritual se había estancado. Un día, decidió comprometerse a ayunar un día a la semana durante un mes, dedicando ese tiempo a la oración y al estudio de la Biblia. Al principio, le resultó difícil. Su cuerpo protestaba por la falta de alimento, y su mente se distraía fácilmente. Pero perseveró. A medida que pasaban las semanas, María comenzó a notar cambios. Su concentración durante la oración mejoró. Empezó a encontrar nuevas perspectivas en pasajes bíblicos que había leído muchas veces antes. Pero lo más sorprendente fue cómo cambió su actitud hacia los demás. Se volvió más paciente, más compasiva. Descubrió que al negar sus deseos físicos, se volvía más sensible a las necesidades de quienes la rodeaban. Al final del mes, María no solo había profundizado su relación con Dios,
sino que también había experimentado una transformación en su carácter. Esta es la belleza del ayuno y la oración. No solo nos acerca a Dios, sino que nos moldea para ser más como Él. El ayuno también nos enseña a valorar y apreciar las bendiciones de Dios en nuestra vida. Cuando nos privamos voluntariamente de algo tan básico como la comida, nos damos cuenta de cuánto damos por sentado en nuestra vida diaria. Esto cultiva un espíritu de gratitud que es fundamental para una vida espiritual saludable. Como nos recuerda Primera de Tesalonicenses 5, versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Otra lección valiosa que aprendemos a través del ayuno es la importancia de depender de Dios para nuestra fortaleza. Cuando nuestro cuerpo está débil debido al ayuno, experimentamos de manera tangible la verdad de las palabras de Pablo en 2 de Corintios 12, versículo 9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En nuestra debilidad física, descubrimos una fortaleza espiritual que solo puede venir de Dios. El ayuno también nos ayuda a romper ataduras y hábitos pecaminosos en nuestra vida. Muchas veces, nuestros deseos carnales nos mantienen cautivos, impidiéndonos experimentar la plenitud de la vida en Cristo. El ayuno es una herramienta poderosa para quebrantar estas cadenas. Jesús mismo dijo en Marcos 9, versículo 29, refiriéndose a cierto tipo de espíritus malignos: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Aunque el contexto específico se refiere a la expulsión de demonios, el principio se aplica a nuestra lucha contra el pecado y las tentaciones. Imagina por un momento que estás luchando contra un hábito que sabes que no agrada a Dios. Has intentado dejarlo por tus propias fuerzas, pero siempre recaes. El ayuno, combinado con la oración ferviente, puede ser la clave para tu liberación. Al negarte a ti mismo el alimento físico y enfocarte intensamente en Dios, estás declarando que tu hambre por Él es mayor que cualquier deseo terrenal. Esta postura de humildad y dependencia abre la puerta para que Dios obre poderosamente en tu vida. El profeta Joel entendió el poder del ayuno para traer un avivamiento espiritual. En Joel 2, versículo 12, proclama: Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Este llamado al arrepentimiento nacional iba acompañado de un llamado al ayuno. Joel reconocía que el ayuno era una expresión externa de un corazón verdaderamente contrito y humillado ante Dios. En nuestra búsqueda por una conexión más profunda con Dios, es importante recordar que el ayuno no es un fin en sí mismo, sino un medio para un fin. El objetivo final es conocer a Dios más íntimamente, amarlo más profundamente y servirle más fielmente. El ayuno nos ayuda a eliminar las distracciones y los obstáculos que nos impiden experimentar la plenitud de la presencia de Dios en nuestra vida. Pensemos en la reina Esther, cuya valiente decisión de ayunar antes de presentarse ante el rey salvó a todo su pueblo. Esther 4, versículo 16 nos dice: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. El ayuno de Esther no solo la preparó espiritualmente para su misión, sino que también unió a todo su pueblo en un propósito común. Este ejemplo nos muestra otra dimensión importante del ayuno: su poder para unir a la comunidad de creyentes. Cuando ayunamos juntos, como iglesia o grupo de oración, experimentamos una unidad espiritual especial. Nos unimos en nuestra dependencia de Dios y en nuestro deseo de verlo obrar poderosamente. Ahora bien, queridos hermanos y hermanas, es importante abordar algunas preguntas prácticas sobre el ayuno. Muchos se preguntan: ¿con qué frecuencia debo ayunar? ¿Cuánto tiempo debe durar un ayuno? La respuesta a estas preguntas depende de varios factores, incluyendo tu salud física, tus compromisos diarios y tu madurez espiritual. Para aquellos que están comenzando, un ayuno de una comida o de un día puede ser un buen punto de partida. Puedes elegir saltarte el desayuno o la cena y dedicar ese tiempo a la oración.
A medida que te sientas más cómodo con la práctica, puedes considerar ayunos más largos, como el ayuno de 3 días de Esther o incluso periodos más prolongados, siempre bajo la guía del Espíritu Santo y con sabiduría. Recuerda las palabras de Jesús en Mateo 6, versículo 18. Para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esto nos enseña que el ayuno debe ser una práctica personal y privada, no algo que hagamos para impresionar a otros o ganar su aprobación. Otro aspecto importante a considerar es cómo romper el ayuno. Después de un periodo de abstinencia, es sabio reintroducir los alimentos gradualmente. Comienza con comidas ligeras y fáciles de digerir. Este proceso no solo es beneficioso para tu salud física, sino que también puede ser un momento de reflexión espiritual, agradeciendo a Dios por su sustento y por las lecciones aprendidas durante el ayuno. A medida que incorporas el ayuno y la oración en tu vida espiritual, notarás cambios significativos. Muchos creyentes reportan una mayor sensibilidad a la voz de Dios, una paz más profunda en medio de las circunstancias difíciles y un deseo más intenso de vivir en santidad. Permítanme compartirles la historia de Juan, un hermano de nuestra congregación que experimentó el poder transformador del ayuno y la oración. Juan había sido cristiano durante muchos años, pero luchaba con un temperamento explosivo que dañaba sus relaciones familiares y laborales. Decidió comprometerse a un ayuno de 21 días, inspirado por el ejemplo de Daniel. Durante esas 3 semanas, Juan se abstuvo de alimentos sólidos, consumiendo solo líquidos y dedicando tiempo extra a la oración y al estudio de la palabra. Al principio fue difícil. Su cuerpo anhelaba comida y su mente estaba inquieta. Pero a medida que pasaban los días, Juan comenzó a experimentar una paz que nunca antes había conocido. En sus momentos de oración, Juan sintió que Dios le revelaba las raíces de su ira, heridas del pasado que nunca había procesado adecuadamente. A través del ayuno y la oración, pudo enfrentar estos problemas y experimentar la sanidad emocional que tanto necesitaba. Al final de los 21 días, Juan no solo había perdido peso físico, sino que también se había despojado de cargas emocionales que había cargado durante años. Su familia notó un cambio dramático en su comportamiento. Se volvió más paciente, más amoroso, más como Cristo. Este es el poder transformador del ayuno y la oración. No solo nos acerca a Dios, sino que nos cambia desde adentro hacia afuera. La historia de Juan nos recuerda las palabras del apóstol Pablo en Gálatas 5, versículo 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El ayuno y la oración crean un ambiente propicio para que el Espíritu Santo produzca este fruto en nuestras vidas. Ahora bien, es importante recordar que el ayuno no es solo abstenerse de comida. En nuestra sociedad moderna, hay otras formas de ayuno que pueden ser igualmente significativas. Algunos eligen ayunar de las redes sociales, la televisión o cualquier otra actividad que consuma mucho de su tiempo y atención. Lo importante es que el ayuno cree espacio en nuestra vida para enfocarnos más intensamente en Dios. El profeta Isaías nos da una perspectiva poderosa sobre el verdadero significado del ayuno en Isaías 58, versículos 6 y 7. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Este pasaje nos recuerda que el verdadero ayuno debe llevarnos a la acción compasiva. No se trata solo de privarnos de alimento, sino de alimentar a los hambrientos con el pan de vida. No se trata solo de abstenernos de placeres temporales, sino de liberar a los oprimidos con el poder del Evangelio. Imagina por un momento cómo sería nuestra iglesia, nuestra comunidad, nuestro mundo, si cada creyente practicara regularmente el ayuno y la oración de esta manera. ¿Cuántas vidas podrían ser transformadas?
¿Cuántos corazones podrían ser sanados? ¿Cuántas almas podrían ser salvadas? El ayuno y la oración nos recuerdan nuestra total dependencia de Dios. En una sociedad que valora la autosuficiencia y el individualismo, el ayuno es un acto radical de rendición. Es decir, Dios, reconozco que no puedo vivir solo de pan. Necesito cada palabra que sale de tu boca. Jesús mismo nos dio el ejemplo perfecto de esta dependencia. Antes de comenzar su ministerio público, ayunó durante 40 días en el desierto. Lucas 4, versículo 1 nos dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Observa que fue el Espíritu quien lo llevó al desierto. El ayuno de Jesús no fue una decisión arbitraria, sino una respuesta obediente a la guía del Espíritu Santo. Durante ese tiempo de ayuno, Jesús enfrentó tentaciones intensas. El diablo trató de hacerlo dudar de su identidad y misión, pero Jesús, fortalecido por el ayuno y la comunión con el Padre, resistió cada tentación con la palabra de Dios. Esto nos enseña que el ayuno no solo nos acerca a Dios, sino que también nos equipa para la batalla espiritual. Queridos hermanos y hermanas, al acercarnos al final de nuestra reflexión sobre el ayuno y la oración, permítanme hacer una invitación. Los animo a que consideren incorporar el ayuno como una práctica regular en su vida espiritual, no como una obligación legalista, sino como una oportunidad de profundizar su relación con Dios. Tal vez podrías comenzar con un ayuno de una comida a la semana, dedicando ese tiempo a la oración y al estudio de la palabra. O quizás te sientas llamado a un ayuno más prolongado, buscando dirección divina para una decisión importante en tu vida. Sea cual sea la forma que elijas, recuerda que el ayuno es un acto de amor y devoción hacia Dios. Ahora, permítanme guiarlos en una oración, incorporando los principios que hemos discutido sobre el ayuno y la oración. Padre Celestial, venimos ante ti con corazones humildes y agradecidos. Te damos gracias por el don del ayuno y la oración, herramientas poderosas que nos acercan más a ti. Señor, reconocemos nuestra total dependencia de ti. Así como nuestros cuerpos necesitan alimento físico, nuestras almas anhelan tu presencia. Te pedimos, Dios, que nos des la gracia y la fortaleza para incorporar el ayuno en nuestras vidas de manera significativa. Que cada vez que nos abstengamos de alimento o de cualquier otra cosa, sea un recordatorio de nuestra necesidad de ti, que nuestro hambre física nos recuerde nuestro hambre espiritual, por tu palabra y tu presencia. Espíritu Santo, guíanos en nuestros tiempos de ayuno. Muéstranos áreas de nuestras vidas que necesitan ser transformadas. Revélanos verdades profundas de tu palabra. Danos discernimiento para escuchar tu voz con claridad. Señor Jesús, así como tú resististe la tentación durante tu ayuno en el desierto, fortalécenos para resistir al enemigo. Que el ayuno sea un tiempo de victoria espiritual en nuestras vidas. Padre, que nuestro ayuno no sea solo una privación externa, sino una transformación interna, que nos lleve a acciones de amor y compasión hacia los demás. Abre nuestros ojos para ver las necesidades a nuestro alrededor y danos el valor para responder con tu amor. Te pedimos un avivamiento en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia y en nuestra nación. Que el ayuno y la oración sean catalizadores de un mover poderoso de tu Espíritu. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Queridos amigos, mientras concluimos este tiempo juntos, los animo a reflexionar sobre cómo pueden incorporar el ayuno y la oración de manera más intencional en sus vidas. Quizás podrían comenzar esta misma semana, dedicando una comida a la oración y la meditación en la palabra de Dios. Recuerden, el ayuno no se trata de impresionar a Dios o a otros, se trata de crear espacio en nuestras vidas para que Dios obre de maneras poderosas. Como dijo el rey David en el Salmo 63, versículo 1, Dios, tú eres mi Dios, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Que este sea el anhelo de nuestros corazones, buscar a Dios con toda intensidad, creando intencionalmente tiempos de ayuno y oración en nuestras vidas. Antes de despedirnos, quiero recordarles que si este mensaje ha sido de bendición para ustedes,
Pueden ayudarnos a llegar a más personas dando me gusta a este video y compartiéndolo con sus amigos y familiares. También los invito a dejar sus comentarios abajo. ¿Cómo ha impactado el ayuno y la oración en sus vidas? ¿Tienen testimonios que quieran compartir? Sus experiencias pueden ser de gran aliento para otros hermanos en la fe. Además, si tienen peticiones de oración, no duden en dejarlas en los comentarios. Como comunidad de fe nos comprometemos a orar unos por otros. Recuerden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderse futuros videos llenos de la palabra de Dios y enseñanzas que edificarán su fe. Y si este ministerio ha sido de bendición para ustedes y desean apoyarnos, pueden considerar dar un valeu para ayudar a que este mensaje llegue a más personas. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Que Dios los bendiga abundantemente y los guíe en su caminar espiritual.